Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Cinco 7 es la referencia. ¿De dónde? De Hebreos. Con ella estamos mirando lo que pasó Jesucristo al enfrentar la tentación y salir victorioso. Aquí en la Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a la audiencia en Imágenes Verbales. Acá estamos analizando las imágenes verbales en el libro escrito a los Hebreos. Y como bien decías tú, Esteban, capítulo 5, versículo 7... términos muy enfáticos en cuanto a lo que Jesucristo decía, actuaba, indicando siempre esa dependencia, perfecta comunión, perfecta sumisión, inclusive podemos ver también esa perfecta unión con el Padre, porque dice que fue oído. Mirábamos en el programa pasado acerca de las palabras enfáticas del versículo 7, y Cristo en los días de su carne, hablando de que fue verdaderamente hombre, hablaba de su persona, que reúne y posee los requisitos de sumo sacerdote, ofreciendo ruegos y súplicas. Dos palabras muy importantes, una era deeseis, que hablaba de una total dependencia como hombre. Este verbo, que habla de ruegos, habla de una total dependencia como hombre. Pero la otra palabra, Esteban, es súplicas. Una sería sinónima de otra, tal vez ruegos y súplicas. Es otra palabra en griego que habla de una petición específica como hombre también. Ruegos habla de una total dependencia como hombre. Sí. Pero la palabra súplicas, que en el griego es jiketerías, habla de una petición específica, o sea, una súplica sumamente intensa, específicamente en algo. Cuando nosotros hablamos de la gran tentación de Jesús en Mateo 26, estamos hablando de que él 3 veces le pidió al Padre no morir. Claro. Es algo hasta raro tal vez, ¿verdad? Pero él como hombre fue tentado y él quiere no morir. Claro, uno no está suplicando en cualquier momento de la vida, en toda instancia, sería algo enfermizo, ¿no? Pero en este caso llegamos a un Jesús suplicante ante Dios. Sí, y de una manera muy enfática, porque el verbo indica, la palabra indica, que lo hizo como una petición específica, sumamente intensa en ese momento. ¿Qué era lo que él quería? Bueno, parafraseando, él dijo: Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo, yo no quiero morir. Pero enseguida dijo: pero que se haga tu voluntad. Esta es la clave de la victoria de Cristo, que siendo tentado cientos y cientos de veces, nunca pecó, porque no permitió que la tentación se uniese a la voluntad. Eso es lo que hablábamos en el programa pasado de Santiago, que dice que una vez que se unió la tentación más la voluntad, entonces da a luz el pecado. No podemos permitir que conciba el pecado, que se una el pecado. ¿Cómo es que se une? Viene la tentación y el hombre es el que responde. El hombre es el que tiene que responder positivamente, obedeciendo a Dios y diciendo: no quiero que se una mi voluntad a la tentación, sino que quiero hacer la voluntad de mi Padre, o sea, obedecer a Dios. Por eso, ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte. Ahora, dice Esteban algo muy lindo: fue oído. En el griego, fue oído, para oír o escuchar está el verbo akúo. Akúo es el verbo escuchar, oír. Pero aquí es acusantes, o sea, habiendo sido oído. Es un participio en tiempo auristo, que lo que habla es de una perfecta comunión con el Padre, que el Padre está diciendo
yo te he escuchado. Esta palabra, que está compuesta en realidad por eis y acousteis, que es un verbo bastante complejo, quiere decir que sí o sí fue oído por el Padre. Ahora, esto me indica también, Esteban, que tenía una perfecta comunión con el Padre. Al decir este verbo, que él fue perfectamente oído. Perfectamente oído. Sí, de una manera categórica. Por eso es un participio aoristo, indicando, habiendo sido ya oído por el Padre, categóricamente está diciendo, tú has sido escuchado por el Padre. Es interesante esta frase, porque no simplemente lo escuchó así nomás el Padre, sino que dijo, te he escuchado. Ajá. Ahora, escuchó, y al escuchar, Jesús tiene que obedecer lo que dice el Padre. O sea, el Padre escuchó al Hijo, pero resulta que dice, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra reverencia, o reverente aquí, es eulaveias. Se refiere a una muy buena y perfecta, podríamos decir, sumisión. Cuando nosotros decimos, a causa de su temor reverente, habla de una sumisión perfecta a la voluntad del Padre. O sea, pero es interesante que Dios oyó esas oraciones, lo escuchó, le prestó atención, lo entendió, lo comprendió, pero no cambió sus planes. No cambió sus planes. Inclusive le ayudó, le mandó un ángel para fortalecerle. Le dijo, todo bárbaro, yo puedo entenderte, comprenderte, eres 100% hombre, pero esto es lo que yo quiero. Y lo más importante es que Jesucristo dijo, está bien. Está bien. Se sometió. Acepto lo que tú quieres. ¿Sabes, Esteban, que justamente la clave para el cristiano, para que no peque el cristiano, es justamente obedecer la voluntad del Padre? Y nosotros tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué mejor ejemplo? Realmente Cristo es el único ejemplo, porque los demás todos pecaron. Moisés, Abraham, José, Isaac, grandes hombres en la Biblia pecaron. Pero Jesucristo nunca pecó, entonces Él es nuestro verdadero representante. Entiendo. Él es nuestro verdadero ejemplo de vida y Él es el único a quien yo puedo imitar, sabiendo que fue tentado en todo, mucho más que nosotros, porque inclusive en la Biblia dice, ustedes no han sido tentados y no han resistido hasta la sangre, cosa que Cristo entregó su vida justamente por nosotros. Entonces, esta palabra eulaveias, que habla de un temor reverente, se refiere a una muy buena y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Es muy fuerte esta palabra porque uno dice, ¿qué es temor? Temor no es miedo, el temor es un respeto en este caso. Hay que tener cuidado que no es que él tuvo miedo al Padre, sino tuvo reverencia, respeto. Por eso la palabra eulaveias. Eu es bueno en griego. Y ahí la palabra española es como Eucaristía, eufemismo, algunos dicen eutanasia, ¿verdad? Que es tánatos y eu, que le llaman buena muerte. Sí. Porque eu es bueno, la palabra evangelixo es evangelio, es buena noticia. Sí. Y acá es una muy buena y perfecta sumisión. O sea, la palabra buena está en esta palabra temor reverente. Claro, en el español no aparece un muy buen temor reverente, pero en el griego es una excelente, una muy buena y perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Perfecta sumisión. Fíjate cuántos términos, ¿no? Día de su carne, ruegos, súplica, fue oído, temor reverente. Pero ¿sabes lo que dice el verso 8, Esteban? A ver. Aprendió la obediencia. Algo rarísimo. Muy raro, sí. Miren lo que dice el versículo 8, Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Acá hay unos términos que son formidables en el griego y yo quiero plasmarlo ahora a la audiencia. Dice aunque. En el griego también dice aunque, pero con una connotación de una conjunción copulativa que es kai y una frasecita que es per, o sea, kaiper. Kaiper en el griego quiere decir que esto se hizo y se realizó y se llevó a cabo con una gran oposición. ¿De quién? Bueno, de la gente, de los enemigos, del propio enemigo, Satanás, de todo lo que estaba en contra de Jesús. No un sistema armado para oponerse. Claro, no nos olvidemos
que desde la primera tentación que fue Juan el Bautista, su primo. Sí. Después se va al desierto y es tentado por Satanás. Después sale y es tentado por los discípulos, por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, por los herodianos, por los propios apóstoles, o sea, por los propios discípulos de él. Entiendo. Cuando Pedro le rezongó fuertemente de que no tiene que morir. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Pedro, tienes un mensaje adverso, porque la palabra Satanás es adversario. La palabra Satanú es adversario. Le dice, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, no le está diciendo que está endemoniado, ni poseído, ni que Satanás tomó control de su vida. La palabra Satanú quiere decir adversario. Pedro, tú tienes un mensaje adverso a la voluntad de Dios. Y se lo explicó enseguida y le dijo, porque no pone la mira en las cosas de arriba, sino en la de la tierra. No era mala intención de Pedro, simplemente quería librarlo a Jesús de la muerte, pero eso era una tentación. Claro. Porque Jesús no quería morir, pero tiene que hacerlo, por amor. Justamente el libro de Hebreos, ya en el capítulo 12, lo vamos a ver más adelante, él dice que puesto el gozo delante de él. Lo vamos a ver después. Sí, hacemos una pausa, estamos viendo cosas que son tremendas en cuanto al ejemplo que nos da de cómo vivir la vida cristiana, el libro de Hebreos en la persona de Jesucristo, y nos estamos dando cuenta que esta batalla cotidiana tiene que ser hecha con tremenda responsabilidad y temor ante Dios. Ya volvemos. Para descifrar la maleza de códigos y símbolos. Esto es Jungla Semántica, una producción de Radio Transmundial. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Debemos aprender obediencia, y el mejor maestro que tenemos, sin duda alguna, es Jesucristo, que estamos viendo en este texto de Hebreos 5:8, que aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Qué declaración, Héctor, ¿eh? Realmente muy fuerte, y en el griego es mucho más fuerte, Esteban, que en el español. En el español solo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el griego aparece una serie de frases y verbos, primero como kaiper, que es el aunque siendo, ¿verdad? Aunque estando, aunque era. En el texto en el español dice aunque era hijo, pero en el griego aparece un participio presente activo, nominativo singular masculino. ¿Qué quiere decir todo esto? Viste que los participios son raros. Sí, son complicados. Se tienen que ubicar de 6 maneras diferentes. Bueno, no es que aunque era, aunque siendo hijo. No es que era, siendo hijo. Nunca dejó de serlo. Nunca dejó de ser. Pero el kaiper, que es una conjunción copulativa, kai, y ese pedacito de palabra clave que es per, quiere decir que esto se hizo a pesar de la clara y fuerte oposición que él recibió. ¿De parte de quién? De todos. ¿Sabes, Esteban? No hubo nadie que no le pusiese el palo en la rueda, como dice el dicho. Impresionante. No hubo nadie que le haya frenado el plan de salvación. Todos, de alguna manera, con buenas intenciones, con malas intenciones, sin querer, queriendo, con mucha maldad, como siempre. Fueron 3 años de lucha intensa, entonces. Pero muy fuerte, inclusive de sus propios discípulos, sus amigos, su familia, ¿verdad? Entonces, él lo dejó muy claro. Él cuando comenzó su ministerio, Esteban, él comenzó justamente allí entrando en una aldea samaritana, y le urgieron que tenía que comer pan porque estaba con hambre, estaba cansado. Los discípulos no entendieron mucho por qué entraron en una aldea samaritana. Él solo dijo, es necesario hacerlo. Para colmo se agrava la situación cuando Jesús manda a comprar pan en la aldea de Sicar, la famosa aldea de los borrachos de los samaritanos. Mirá vos. No se podía comprar pan en aquella entonces, pan samaritano, porque era inmundo, era lo peor que podía pasar. Para colmo, cuando regresan los discípulos, ellos ven que está Jesús hablando con una mujer. El judío no hablaba con las mujeres.
Se agrava que es samaritana todavía. Y de dudosa reputación en su vida moral, sí. Exactamente. Y lo peor que él tiene hambre y empiezan a decir, maestro, tú tienes que comer. Y ahí aparece justamente el imperfecto que dice, y los discípulos le decían, le rogaban, diciendo, Rabí, come, le rogaban. Como es un imperfecto, indica la insistencia, cómo urgía que él tenía que comer pan sí o sí porque se tenía que alimentar. Y él respondió algo que fue su parámetro de vida. Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, decían, ¿le habrá traído alguien de comer? Sospecharon que les había comido. Pero Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto está en Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tiene un plan, él lo sabe. Ahora, para este plan, él tiene que obedecer la voluntad de Dios, bajo condiciones a veces infrahumanas, con tentaciones. No solo golpes de afuera, Esteban. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cuando él llegó al Getsemaní, si bien la tentación fue muy fuerte, aquí vemos que tentación es porque te gusta, como hablábamos en el programa pasado. Entiendo. Él deseó no morir. No solo deseó, sino que se lo solicitó al Padre. Pero él siempre hizo la voluntad del Padre y no su voluntad. Por eso en Juan 6, versículo 38, vuelve a pasar lo mismo. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es justamente que yo salve a la humanidad, que no pierda nada. Entonces Jesús tenía un muy buen plan de parte del Padre, y como hombre va a tener muchísimos problemas. Ahora él tiene que aprender obediencia. Esta palabra aprender obediencia, en el griego es un verbo que indica, Esteban, que él tiene que hacerlo en condiciones infrahumanas. Porque el verbo emaxen, es aprender cuando hay sumamente oposición en el sistema de aprendizaje. Ajá. No es un verbo para aprender como ginosco, que es conocer, epiginosco, que es conocer plenamente. Hay muchos verbos para conocer, para aprender, muchos. De hecho, hay 9 verbos para aprender y conocer. Pero acá se colocó algo que llama poderosamente la atención, porque emaxen es aprender cuando hay oposición. Y acá viene justamente la clave de Jesucristo como hombre. Es una experiencia, esto de aprender obediencia, es una experiencia que Cristo nunca había probado. Como hombre probó lo que es vivir en completa obediencia a Dios. Porque no nos olvidemos que Él es Dios. Pero se tiene que hacer hombre. Y como hombre probó lo que es vivir en completa obediencia a Dios. Lo leímos recién en Juan 4, cuando comienza su ministerio. Lo leímos después en Juan 6. Pero lo leemos también cuando termina su ministerio en el Getsemaní. Que se haga tu voluntad, no la mía. Mi voluntad es, yo no quiero morir. Pero mi voluntad no cuenta. Lo que cuenta es lo que tú quieres. Es impresionante. Yo me doy cuenta entonces aquí que la obediencia es un proceso de aprendizaje. Hay que aprender a obedecer. Uno no nace obedeciendo entonces como ser humano. Y lo otro que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo es que esa obediencia se aprende a través del sufrimiento. Muchas veces sí. Muchísimas veces sí. Nosotros inclusive tenemos ejemplos en la Biblia que Jonás decidió predicar y dijo, cumpliré lo que he prometido, cuando los jugos gástricos del gran pez empezaron a atacar. El hijo pródigo reflexionó en el lugar donde estaban los chanchos, cuando le chiflaba el estómago. Me levantaré. Primero dijo, ¿cuántos jornaleros en casa tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muy buena confesión, que lo hizo, no solo lo pensó estando en el lugar que apacentaba cerdos, sino que después tomó la decisión de arrepentirse, ir a su padre y pedirle perdón y admitir inclusive la propia consecuencia de su extravío, y sin embargo todo comenzó porque su estómago le chifló. Entonces Dios a veces permite algunas cosas para que nosotros volvamos a Él. Y a veces vamos a tener que aprender, como en el caso de Jesús, aprender en condiciones que son difíciles.
no siempre se aprende abriendo un libro, sentándonos en una aula y decir, bueno, ya aprendí. Bueno, ahora viene después la práctica. Porque yo puedo leer que no debo pecar, que debo obedecer al Señor, que debo hacer la voluntad de Dios, que el pecado es, Satanás va a tentar y cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Todo bárbaro. Puedo saber verbos griegos. El asunto es que después salgo del aula y yo me voy a presentar, me voy a encontrar en el día con 40 tentaciones. O 30, o 10, o 4, no importa. Pero ahí es donde yo tengo que decir, no, yo debo huir de la tentación. Yo debo obedecer a mi Padre Celestial. Lo más lindo, Esteban, que nos pueda pasar es justamente que cada día estemos aprendiendo a obedecer a nuestro Padre. Aprendiendo a obedecer. Sí, y aún a veces en condiciones infrahumanas. Porque lo lindo sería obedecer cuando todo está bien, cuando leo el versículo, lo asumí y después ya está, pero va a venir la práctica. Y el diario vivir es el que nos golpea. Por eso, querido amigo... Y el sufrimiento no queda fuera de eso, ¿no? Porque Jesucristo, más bueno que Jesucristo, ¿quién podía haber? Y sin embargo tuvo que sufrir para aprender obediencia, es increíble. Tuvo que sufrir. El solo hecho de anular nuestras emociones, nuestros sentimientos y mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, ya es parte de un sufrimiento. Porque de hecho, estamos diciendo, yo no voy a hacer lo que quiero, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Ya comienza un pequeño sufrimiento. Claro. Después puede venir un montón de otras luchas, pruebas y dificultades. Pero lo importante es, dos cosas. El Señor ha prometido estar con nosotros, Esteban, todos los días hasta el fin del siglo. Así, querido amigo, tal vez en este día usted dice, bueno, pero yo me siento solo, me siento atacado por el enemigo, son muchos los problemas, las dificultades, las vicisitudes, las tentaciones. Bueno, quiero decirle que usted no está solo. El Señor ha prometido y cumple que va a estar con usted, conmigo, todos los días hasta el fin del siglo, estará con nosotros como poderoso gigante. Por lo tanto, recurra a la palabra de Dios, recurra a la conversación con Dios y Él le va a dar fuerza para que nosotros podamos tomar la decisión de no pecar. La decisión es y está en nosotros. Dios le bendiga ricamente y que sigamos avanzando, aprendiendo obediencia, aún en condiciones difíciles. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.